con la propuesta, Bueno. continuamos con la propuesta de trabajar aforismos, matemas y neologismos en la obra de Lacan y Freud. Luego de 5 encuentros y continuando con el trabajo de lectura sobre los mismos, entendemos que lo que planteamos como horizonte en nuestro texto inicial empieza a perfilarse con matices y diferencias en el acto mismo de la circulación de la palabra entre los participantes del foro. Acá debo agregar algo, que es que además de esto que pasa en estas 2 horas, hemos recibido mails con reflexiones sobre lo que vamos proponiendo, lo cual nos llena de alegría, realmente, ¿no? Que toman los matemas y nos comentan y reflexionan y proponen líneas de avance y de interrogación sobre las propias posiciones. Con lo cual me parece que se confirma esto de la plaza pública, ¿no? En el sentido de que el foro sigue trabajando. Esta propuesta al trabajo en foro desde el dispositivo que planteamos intenta sostener un decir que acepte dejar a un lado el tranquilizador refugio del saber referencial y abra a nuevas preguntas. Bueno, vemos también con alegría que estamos en consonancia con el seminario de escuela y con tertulias clínicas, con esto de descristalizar saberes y bancarnos, cuestionar los propios, sobre todo. En esta ocasión proponemos poner a trabajar una frase de Lacan y 2 matemas e invitamos a que se ponga en juego el no saber, sea en lo que no se sabe, sea en lo que nos interrogue del tema propuesto, incluso aquello que resulte menos claro, que podamos leer como paradojal o inclusive contradictorio. La frase de Lacan es del seminario 20, Ancor, primera clase del 21 de noviembre de 1972, y dice así: el goce del otro, del cuerpo del otro, que lo simboliza, el lo está en todas las versiones con mayúsculas. Entonces, el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es el signo de amor. Y los matemas que nos interrogaron son el matema del fantasma, sujeto barrado losange a minúscula, y el matema del otro barrado. Bueno, en esta ocasión han sido invitadas Fernanda Restivo, Cristina Sáenz y Andrea Cinsato. Con Andrea me une una gran simpatía por las cosas que voy escuchando con ella, pero confieso nunca he tenido un intercambio personal. Con Fernanda y con Cristina me unen lazos de amistad y de discusión y de comparación y de puesta a prueba de lo que pensamos, por lo menos en el campo de la psicosis. Así que para mí es un gustazo enorme poder coordinar esta reunión. Le doy la palabra a, entonces, Fernanda Restivo. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecerles a cada uno de los que integran el foro esta invitación, en especial a Alejandro, esta invitación a trabajar con ustedes en esto que se han propuesto en esta gestión, que es tomar estos verdaderos enigmas que plantea Lacan a lo largo del desarrollo de su discurso, a través de estos aforismos, neologismos, matemas, que me parece que es una manera de descongelar estos enigmas, que cobren su estatuto de enigma, e intentar que se puedan mover, que puedan circular, y que no sigamos repitiéndolos, cual el silogismo famoso que dice que Sócrates es mortal. Yo voy a tomar el aforismo. Brevemente, ya lo dijo Laura, se sitúa en la primera, esta fórmula que plantea esta frase, se sitúa en la primera clase, es en el comienzo del seminario, casi en el inicio de la primera clase,
pero no exactamente en el inicio. En el inicio exactamente lo que hay es un silencio que dos de las traducciones lo subrayan como un silencio prolongado. Entonces tenemos que lo que da inicio al discurso es ese silencio. Y un rato después formula esta frase, pero entre ese silencio y la formulación de esta frase nos lleva a la referencia del seminario de la ética que él dio. Bueno, voy rápido porque tengo el tiempo limitado. Nos recuerda que en aquel momento la ética era para él una cuestión de formas, de cortesía. A mí eso me lleva a pensar en la referencia al amor cortés, donde ese amor traza una forma, una estética, que le da un tratamiento a ese vacío, lo bordea, lo produce. Entonces él nos lleva a aquel momento y nos recuerda también en forma de cortesía, nos recuerda también una forma de cortesía donde él dejaba pasar, decía, después de usted. Ahora bien, en esta oportunidad de su discurso de este año de Ancor, en este seminario, podemos decir que lo que deja pasar, en principio, es el silencio. Podríamos decir que ese después de usted podría ser una entrada, un paso que le da un lugar reverencial a ese silencio, y luego él toma la palabra como si pudiera, imaginemos que dice después de usted, al silencio. Ese usted entonces podría ser ese silencio que deja pasar adelante y que él entonces queda por detrás. Luego nos habla del derecho al goce, un goce que está establecido por un derecho que lo regula y que se apoya en tres verbos que son distribuir, retribuir, repartir. Esto nos lleva a que desde un inicio se plantea una economía de goce. Inmediatamente después nos da los elementos para que podamos pensar que desde aquella época hasta ese momento que él está reiniciando su discurso, e incluso desde la época de Aristóteles, pasando por Bentham con su teoría de las ficciones, no hubo progreso, sino lo que hubo fue un desplazamiento, un rodeo. Y el hecho de que nos propongan, y es esto lo que vuelvo a agradecer al foro, que nos propongan leer estos aforismos hoy, nos permite otra vuelta, otro rodeo, donde no habrá otra vez progreso, sino otro desplazamiento. Luego dice un supuesto, nos supone en una cama de dos de pleno derecho, de la cual dice que él no se despega, no se sale, depende de la traducción, en la cual parece que podremos mantenernos juntos, una especie de, podríamos decir, separados juntos, podríamos pensar, dado que no podremos adueñarnos del otro como si fuera un bien, sino que solo podremos hacer usufructo hasta cierto punto, con lo cual nos queda la posibilidad de un abrazo. Y casi inmediatamente dice un verbo en presente. Acá quería llegar, lo primero que quería situar es ese silencio de inicio. Dice un verbo en presente, dice salgo. Y luego dice en futuro, y escribiré a la salida, más o menos lo digo con mis palabras, y escribiré a la salida, tal vez cada uno a su turno, lo digo así porque no es un imperativo claramente, entonces, tal vez cada uno a su turno puedan dar cuenta de los sueños que ahí habrán tenido, ¿no? en esa cama.
Yo me pregunto, ¿de dónde sale? Porque no dice voy a salir, es en presente, que lo sostiene, esa acción que anuncia, y recién está comenzando la clase. Y sí en futuro, y sí en futuro, dice que va a escribir una vez más. Con lo cual hay una referencia, entiendo, a otra vez. Es una referencia, entonces, podríamos pensar a que se trata de una escritura, es a la que se refiere, es una escritura que parecería que no cesa de no escribirse. Indica entonces en ese momento una fuera, pienso, creo que invoca con esa fórmula que dice que va a escribir a la salida, invoca un existente, una economía de goce que no va por el lado del ser ni del tener, sino del existente. Es una escritura que no es sagrada, también podemos leer eso, me parece, porque nos advierte que debajo de eso que va a escribir no escribirá ni amén ni así sea. Si bien es un predicado, podemos pensar que aclara que no tiene el estatuto de una predicación, porque no tendrá al final el así sea. La referencia a escribir en la puerta me lleva a una resonancia, me lleva a los griegos, a la puerta de entrada de la escuela de Platón, que decía acá solo entra el que sabe geometría. Me parece importante, muy importante, que en este caso el saber no estaría exigido en el ingreso a esa formación, que es meterse en una cama de dos a poder abrazar con el tiempo y el trabajo ese vacío que nos presentifica el inconsciente. No es como en la escuela de Platón, que el saber se exige de entrada. Acá la posibilidad de poder trazar perspectivas y orientar entonces esa abstracción es algo que acá Lacan señala como posibilidad, no como exigencia, cada uno a su tiempo, cuando les parezca suficiente a cada quien, y se encuentra a la salida. Entonces, es un saber a la salida, para quien quiera hacerlo. Entonces, la frase anunciada en la traducción de Rodríguez Ponte es interesante porque, mientras no la voy a leer con toda completa como la dice, pero quiero referirme a esto que me parece, necesito hacerlo. La frase anunciada en la traducción de Rodríguez Ponte es muy interesante porque mientras Lacan está diciendo esta frase, tiene una detención donde empieza a aclarar que se trata del otro con una A mayúscula, pero se detiene ahí y solo dice el otro con, porque ya nos ha machacado, nos dice, mucho las orejas con esa A mayúscula, que más o menos oportunamente venía delante del otro y que ahora viene después. Sería detrás de, y que entonces ahora, por venir después y por estar detrás, es que anda por todas partes, dice. Me parece muy importante esto porque creo que entonces esta A mayúscula no predica, quedó detrás. Y eso ahora hace que esté por todas partes. Me interesa eso porque podríamos pensar que ese vacío que hace pasar como un silencio en el inicio, podría ser un vacío que compone un espacio, un vacío que está por todas partes y que nos permite pensar en una lógica que compone con una estética para la puesta en función de ese vacío, que podría ser la lógica de la dispersión. Entonces, acá podemos imaginar una propuesta que podríamos tomar y sería que desde un inicio esa A mayúscula puede estar simbolizada por el cuerpo del otro, figurando un goce, o quedar detrás y que entonces ande por todas partes. La economía de goce no es algo que se tenga a mano, nos dice en otra clase de este seminario, bueno, es tal cual,
pero es una posibilidad que podríamos tomar como una perspectiva que se coloque la escucha en esa forma que puede tomar ese vacío, ese silencio, que es un lugar vacío, y es a eso a lo que le llamamos impredicatividad en un libro que recientemente publicamos con Daniel Paola, Silvana Taliaferro y René Leu. Se me ocurre que en Freud podríamos pensar que en la invitación a la llamada asociación libre tenemos ahí ya una incitación a la dispersión, tal vez para facilitar el arribo de ese significante asemántico. Vuelvo al comienzo y creo que podemos pensar que Lacan, cuando retoma la ética, es como si dijera, permítame imaginar esto, lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a decir, vamos a hablar de la economía de goce y del amor que hay en juego, porque si bien el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo del amor, esa dimensión, ese espacio no se compone sin amor. Lo que pasa es que ahora podríamos decir que ya desde el seminario de la ética nos adelanta que este no es sin amor, es el amor a esa significación vacía, ese abrazo que dice que se están dando en las camas, podríamos pensar que estamos abrazando ese vacío, que es un amor a una significación vacía, que no sucede tampoco sin amor, sin la colocación de un supuesto que inicia él, Lacan, cuando nos supone en esa cama diván, y es esa significación vacía lo que hace que la economía de goce, planteada en el rodeo de este seminario, esté más del lado del flujo que del stock de saber en este caso. Por supuesto que no se trata que como se trata del vacío, me vacío, ese vacío tiene que entrar en la economía como pérdida para que siga produciendo dispersión, porque la estética que estaríamos planteando, si lo imaginamos así, en esta perspectiva, digo, donde esa A mayúscula que queda detrás del otro y que por eso está por todas partes, con lo cual esa referencia a la dispersión nos permite pensar que esa pérdida así reduciría al mínimo la posibilidad de ser sustancializada, ontologizada cuando, si no, el objeto, que es inexistente, se predica, se corporiza en esa extensión que se produce en la simbolización que se hace de ese inexistente a través del cuerpo de otro. En este seminario, la ética propuesta, que es la perspectiva del no hay. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo la hacemos jugar en la clínica? Me parece importante que podamos proyectar una perspectiva desde un inicio, porque su discurso nos dice que lo que hay desde el inicio es silencio. Pero ese silencio puede ser la nada misma o podemos romper con la ontología que se nos arma muchas veces con esa nada que nos lleva a abrazarnos a esa pérdida como si algo hubiera habido previamente y lo hubiésemos perdido, o podemos en otra orientación desplazarnos y en ese movimiento bordearlo para que pueda funcionar como un vacío operatorio. No es a pérdida la economía, sino a producir la pérdida para estar en ese flujo, estar en lo que está pasando. Es una colocación lógica gramatical la que pienso, es un uno que no es el uno de la fusión, sino el uno del transfinito, de ese infinito actual que hace que, estando en ese sustantivo verbalizado que es el gerundio, que no es la sustancia de un sustantivo ni la potencia puramente impredicativa de un verbo. Es una fina capa de sustancia-sentido que resguarda ahí. Entonces, en esa sustancia verbalizada en la que se puede colocar la escucha para que no se ontologice tanto ese vacío, nos obliga a estar vivos,
porque es estar en lo que está pasando, en ese presente continuo. Y para terminar, digo, por supuesto que este gerundio también se encuentra con un límite, pero esto ya implica otro desarrollo. Hay un tiempo que es presente continuo, pero sin perder de vista que en una sincronicidad estamos en un bordear que es futuro anterior, que es el tiempo de la recursividad, y no hay cómo no volver a ese agujero que está anticipado por Freud en este futuro anterior, como la temporalidad del inconsciente, que es esa imposibilidad misma que plantea este inexistente, este que aún no ha nacido. Solo quise referirme a una estética que se puede desprender para mí de esa formulación, y a una lógica de economía del goce que creo que ahí plantea, que nos puede orientar en la clínica más del lado del flujo que se soporta de una dispersión producto de ese silencio que no es ontológico. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Por supuesto, me parece que por todo lo que desplegaste va a dar como para después tomar la palabra varias veces en el intercambio. Si quieren, pongo un flash, las frases que nos convocaron para que aquellos que se fueron agregando puedan saber cuáles son las frases disparadoras. Ana, ¿me tendrías que permitir compartir pantalla? Dame un segundito, Lau, ya te lo pongo. ¿Vas a compartir vos? Sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Ya está? A ver, ¿dónde pongo yo? Compartir pantalla. En el cartelito verde, donde dice compartir pantalla, ahí empezaste a compartir. Ahí apareció. Perfecto. ¿Las pudieron volver a leer? El goce del otro, del cuerpo del otro, que lo simboliza, no es signo de amor, y los matemas de la fórmula del fantasma y el otro mayúscula agarrado. Bueno, bajo esto y continuamos entonces con Cristina Sáenz. Cristina, Bueno, de Mutear. Sí, ya estoy desmuteada, gracias. Quería agradecer a los integrantes del foro, especialmente a Laura, quien fue la que me cursara personalmente la invitación. Gracias a todos. Bueno, la invitación estuvo en relación a esta frase que ustedes subrayaron y tratar, yo diría, intentar tratar de poner en relación con el matema del fantasma y del gran otro barrado. Repito la frase, el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo de amor. Así planteada la temática, fui llamada por la literatura o acudió a mi encuentro un cuento, del cual voy a tomar solo un recorte. Empieza así. Es de madrugada y estoy solo en el departamento. La puerta abierta me permite advertir en la penumbra del pasillo un inquietante aleteo. El pulso se me acelera. Sí, es un murciélago. Decidido, cruzo el pasillo. Entro en la oscuridad del otro cuarto. Corro hasta la ventana y la abro de par en par. Vuelvo al pasillo donde continúa confuso el aleteo y enciendo todas las luces. El murciélago busca enseguida la oscuridad del cuarto chico. Apenas entra, cierro la puerta tras él. 170/95 me dice el tensiómetro. Tomo un clonazepam. Y si en lugar de salir por la ventana, me alarmo, se quedó escondido, bueno, si es así, al menos estará encerrado. Mañana, con la luz del día, voy a tener que revisar todos los rincones del cuarto chico. No logro olvidarme del murciélago. Me meto en la cama, pero dejo encendido el velador. No sea que el hijo de puta pueda pasar por la endija de la puerta y venga a joderme en la oscuridad mientras estoy durmiendo. Al rato, el portero del edificio me muestra el murciélago sosteniéndolo boca abajo por las patas
con la pinza del índice y el pulgar. El animal no se mueve. Al saber que está muerto, me despierto. Cuando se hace de día, cubierto con un grueso toallón para prevenir posibles mordeduras y munido de un escobillón a modo de lanza, reviso con un sobresalto anticipado cada uno de los rincones. El murciélago no está. Lo que no desaparece es mi estado de alerta. Convengamos que más allá de mi sobresalto, el murciélago no viene por mí, solo está desorientado. La urgencia de asco y terror que me llevan a expulsarlo, incluso a matarlo, derivan de la suposición de estar a merced de una bestia capaz de ocasionar daño extremo, cuando en realidad es el murciélago el único que corre riesgo de vida. Por lo tanto, lo insoportable del aleteo deriva de una construcción ficcional que adjudica en el campo del otro un poder caprichoso y desmesurado. Lacan llama goce del otro a esta ficción. Y en este momento, ustedes se preguntarán si esta última frase pertenece al cuento o es mi propia lectura del cuento, entre la ficción y la realidad. Pues bien, esta frase pertenece al autor del cuento titulado Murciélagos, y el escritor es Carlos Paola, querido amigo y colega de su libro Freud literario, entre la imposibilidad y la ficción. Y va a continuar diciendo, es la primera que construye todo ser humano y consiste en interpretar como tiranía del otro aquello indecible y arbitrario del lenguaje. Le agradezco a Carlos por prestarme su letra y su creatividad. Entonces, retomando esta frase de Lacan, goce del otro, intentando que no se nos vuelva dogma, intentando no repetir otra frase, el otro no existe, pero como las brujas que las hay, sabiendo que en el nudo Borromeo escribe goce del otro barrado en la intersección de lo imaginario y lo real, ficción en lo imaginario, lo indecible del lenguaje en lo real, fui recorriendo algunos textos intentando poner en pregunta algunas lecturas propias, algunas articulaciones, siempre para poner a jugar el encuentro en el foro. En el seminario La Angustia, Lacan nos dice, la mira del goce del otro es una mira fantasmática. Retomando entonces la frase, goce, goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, signo amor. Lacan enfatiza lo simboliza con mayúsculas y luego prosigue. Escribo eso y no escribo después terminado, ni amén, ni así sea. No es el signo y es sin embargo la única respuesta. Es que la respuesta está ya dada en el nivel del amor y que el goce sigue siendo una pregunta. El amor ciertamente hace señas y es siempre recíproco. Entonces, si no es signo de amor, si no hace señas, el goce sigue siendo una pregunta. Ahora, ese otro, ese cuerpo del otro que lo simboliza, ¿es ese otro del amor? Ese otro que siempre es hétero, situando la falla del encuentro imaginario, donde de dos no hacemos uno, del encuentro simbólico que ubica la lógica de incompletud y del encuentro con lo real de no hay relación sexual. Me pregunto y entonces propongo. Ese otro que lo simboliza, ¿podríamos pensarlo como el moi, eje imaginario, barrera imaginaria que Lacan escritura en el esquema lambda, o bien el I de A, soporte del moi en el grafo? En el seminario La Identificación, Lacan plantea que la formalización del fantasma y su ubicación en el piso superior del grafo es homóloga del IDA del piso inferior.
El fantasma, dice, tiene una función homóloga a aquella de idea. Podríamos pensar entonces que por eso no es signo de amor. En el mismo seminario va a distinguir dos imaginarios, el falso y el verdadero. El falso remite a las ilusiones necesarias del espejo. El verdadero remite al fantasma. Distingue dos especies de objetos. Aquellos de los que el espejo da una identidad y una sustancialidad que no es más que el reflejo del yo. Y aquellos que vienen a tapar el agujero, a organizarlo, a velarlo, las especies del objeto A. Estoy proponiendo, entonces, que ese otro, ese cuerpo del otro, no es más que el reflejo del yo, del moi. En el seminario La Angustia va a decir A, objeto del deseo, no tiene sentido sino cuando fue vuelto a echar en el vacío de la castración. O sea, en el momento en que A se desprende, cae de idea, la imagen narcisista. Aquí tenemos lo que llamaría un fenómeno constitutivo de lo que puede llamarse el borde. No hay nada más estructurante de la forma del vaso que la forma de su borde, del corte donde se aísla como vaso. Somos juguetes del goce. El pensamiento es goce. Hay goce del ser. ¿Qué es el goce del ser? Todo lo que es para bien de nuestro ser será goce del ser supremo, es decir, de Dios. Al amar a Dios nos amamos a nosotros mismos y al amarnos a nosotros mismos rendimos a Dios el homenaje apropiado. El goce del otro fantasmático es un goce mental donde el sujeto imagina ser gozado por el otro, ser usado como instrumento para el goce. Mi pregunta fue cómo pensar el goce del otro, que es preferible que no haya, privilegiando la frase de Lacan cuando plantea el goce del otro como lugar, espacio en la estructura del sujeto que tiene su génesis en el discurso. ¿Cómo sitúa Lacan ese lugar del otro o el otro como lugar? Nos dice, término que se soporta, puesto que soy yo quien habla. No puedo hablar más que de donde estoy, soy, identificado a un puro significante. Soy, ser, no puedo pensarlo más que ser ese objeto identificado en el fantasma cuando no es vuelto a caer en el vacío de la castración, sino que sostiene ese ser para el otro obturando su falta. Ese ser dicho por el otro primordial, impidiendo el pasaje del ser al deser. Ese puro significante lo leo como soy lo que fui dicho ser. Recuerdo una paciente, madre de 3 hijos, maestra jardinera y en ese momento directora de un jardín maternal, quien repetía haber sido neurética. Y recordaba, no sin angustia, los enojos y la violencia de su madre ante la cama mojada. Sostenía el terror a esa violencia que se repetía en la relación con su pareja, padre de sus hijos, quedando a merced de la violencia y arbitrariedad del otro. Tanto insistía con haber sido neurética que me encontré preguntándole hasta qué edad, respondiendo enfáticamente, hasta los 2 años. Su saber como madre y como maestra jardinera no había logrado horadar ese saber otro que la había nombrado como enurética y dejado a merced de la arbitrariedad y cólera materna, actualizada en su relación de pareja, sometida al terror al murciélago. No es signo de amor. Entonces, goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, contingencia del significante, rutina del significante, existe solo porque estamos atravesados por el lenguaje, por el significante. Ahora, cuando Lacan retoma el lugar del otro
el otro en mi lenguaje, dice, no puede ser más que el otro sexo. ¿Qué es de este otro? ¿Qué es de su posición? Es a saber un goce que el discurso analítico ha precipitado como función del falo, cuyo enigma no se articula más que por hechos, efectos de ausencia. La función del falo en el discurso analítico lo leo como operatoria del análisis. Es la función de la barra que es vuelta a escribir sobre el otro y sobre el sujeto. Cuando asombrada exclamé un saber sabido, pero si es a partir de los 2 años que comienza el control de esfínteres. Cae un saber sostenido como absoluto desde el lugar del otro, y cae el soy para el otro a quien sostengo como otro para producir el pasaje al lugar de sujeto. Sujeto es lo que un significante representa para otro significante y ya no identificado a un puro significante. El objeto cae de idea y al mismo tiempo cae de objeto plus de gozar, obturando la falta para funcionar como causa. Ancor, aún, un poco más, todavía, otra vez. Falla, falta, pérdida del todo en el encuentro con el otro. No hay relación sexual, encuentro con el otro del amor en su vertiente imaginaria, simbólica y real. ¿Y qué es el goce? Justamente lo que no sirve para nada. Uno puede gozar a condición de no usarlo demasiado, y la esencia del derecho al goce, nos diría Lacan, es repartir, distribuir, retribuir lo que concierne al goce. El derecho al goce no es el deber. Nadie fuerza a nadie a gozar salvo el superyo. Justamente no es signo de amor. Retomando la frase de Lacan, no es el signo y es sin embargo la única respuesta. Lo complicado es la respuesta que está ya dada en el nivel del amor y que el goce, por este hecho, sigue siendo una pregunta. Digo, por el amor se responde lo que el goce instala como pregunta, cubriendo como respuesta esa ansia que la barra del sujeto y la barra de la sitúa como lo imposible de la relación sexual, lo imposible del goce que es preferible que no haya. Esa falta que hace ancor aún no es tampoco una respuesta suficiente porque el amor demanda el amor. No cesa de demandarlo, lo demanda otra vez, ancor. Pero si no es signo de amor, queda el goce sin encontrar respuesta, abierto como pregunta. Ancor es el nombre propio de esa falla desde donde en el otro parte la demanda de amor. Demanda en cuanto función de donde surge el deseo del otro. Vueltas en el análisis que reinscribe la barra en el otro, significante del otro barrado, que hace oscilar en el fantasma del A al sujeto. Despliega el idea al piso del fantasma, leyendo desde qué mira fantasmática, desde qué significantes que me habitan, sostengo el terror al murciélago. Ese capricho del otro que introduce el fantasma de la omnipotencia del otro, esa demanda del otro que toma función de objeto en el fantasma y en donde el fantasma se reduce a la pulsión. Y donde el matema, sujeto, corte de demanda, corte de, funciona como señuelo de la estructura fantasmática en el neurótico, entre la imposibilidad y la ficción, entre la ficción y la realidad, en el entre la operatoria analítica. Bueno, muchas gracias, Cristina. Ani, ¿me permitís compartir pantalla si vuelvo a poner los aforismos? Ya va, dame un segundo. Listo. Bueno,
esta, ¿ya está? ¿Se ve? Sí, ya está. No, todavía no se ve lo que compartiste. Ah, De nuevo. pero, a Cartelito ver, verde, compartir pantalla. compartir, ahí Ahora está, sí. ahora sí. Perfecto. Bueno, muy bien, entonces ya la cierro y También los seguimos estoy con, poniendo en el chat para que los puedan leer. dale, con Andrea Shinsato. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a Ana Casalla por la invitación y a todos los integrantes del foro por esta propuesta de diálogo e intercambio. Ser la tercera da lugar a que el público diga ¡Ancor! Chiste lacaniano de salón, ¿no? Bueno, para entrar en clima nomás. Les cuento que cuando Ana me hace llegar el aforismo y los matemas, aclarando que se tienen en cuenta tanto la versión editada por Paidós como la versión crítica de Ricardo Rodríguez Ponte, junto con la sorpresa por la invitación, me quedé pensando que la dificultad de transcribir el mensaje en la pantalla del celular no es solo porque el teclado tiene funciones limitadas. Razones que se suman al por qué cada vez valoramos más el esfuerzo de Ricardo con su trabajo de traducción de los textos de Lacan, con todas las complicaciones de ese pasaje del oral a lo escrito, como lo decía Carlos Paola en su trabajo en el coloquio. Esto justamente me permite introducirme en los matemas y el aforismo de la invitación de hoy. Empiezo por los matemas. El otro barrado. Con una pequeña anécdota, hasta tierna diría, poco frecuente en su obra, Lacan relata la relación con su mascota. Es una perra boxer llamada Justine que a su juicio habla. Tiene la palabra. No quiere decir que tenga totalmente el lenguaje. No habla todo el tiempo, habla. Contrariamente a muchos humanos, solo en los momentos en que tiene necesidad de hablar. En esos momentos de intensidad emocional y de relación al otro que se manifiesta por una serie de pequeños gemidos guturales, pero que no se limita a eso, sino que también realiza modulaciones que resultan de esos esfuerzos propiamente articulados, aun cuando no todo está centrado en la necesidad. ¿Qué es lo que distingue la palabra en Justine de una palabra humana? Nos dice Lacan, ella sabe muy bien que soy yo el que está ahí, no me toma nunca por otro. Contrariamente a lo que sucede en la experiencia analítica, un sujeto está llevado por el hecho de ser puro hablante a tomarlo siempre por otro. Los ubica a nivel del gran otro. Es justamente lo que le falta a mi perra. No hay para ella más que un pequeño otro. ¿Por qué? Es su olfato el que se lo impide. De eso se trata la diferencia entre la especie animal y la humana. El sentido del olfato no solo se va perdiendo en el pasaje del animal a la bipedestación, sino sobre todo con su acceso a la dimensión otro a partir del cruce con el lenguaje. Se entra al campo del otro alienándose. Alio significa otro en latín. La lengua es del otro. La misma noción de sujeto implica la noción de sujeción. El sujeto permanece en la sujeción del otro. Lacan nos llamó par lettre para subrayar la sujeción al lenguaje y a la palabra. La utilización de los matemas le permite a Lacan conceptualizar que A barrada significa que en A, que no es un ser, sino el lugar de la palabra, el lugar donde habita el conjunto del sistema de los significantes, es decir, de un lenguaje, falta algo. Lo que allí falta no puede ser más que un significante. Esto implica la imposibilidad de encontrar en el otro una significación acabada. Indica que al otro le falta algo. Con respecto a la fórmula del fantasma, la S barrada representa la división del sujeto, que establece un lazo con el objeto A minúscula. Está reunido en esta fórmula por medio de un signo que se representa como un rombo, losange, o poinçon, que conjuga en él lo que puede aislarse según se lo separe por un trazo, que si es vertical, representa una doble relación que puede leerse como más grande o más chica, mayor o menor. Y si es un trazo
horizontal puede leerse como I y O. Ese rombo, que lejos de ser una superficie, para Lacan es un borde, que en la fórmula de la pulsión podemos relacionar mejor con los bordes pulsionales del cuerpo, en la fórmula del fantasma le da marco. En una nota a pie de página, en la dirección de la cura, Lacan agrega: el signo losange consigna las relaciones de envolvimiento, desenvolvimiento, conjunción y disyunción. En francés, envolvimiento se dice enveloppement. Me resonó a enveloppe, como el sobre que porta la carta o letra, o lettre, como se dice en francés, para que llegue a destino. Es en el grafo del deseo donde podemos ver gráficamente cómo el sujeto recibe siempre del otro la significación de su propio mensaje, y el fantasma aparece como soporte del deseo a partir de la pregunta del qué voy. Es una posible respuesta no sabida que el sujeto presenta ante el deseo del otro, porque es en cuanto otro como desea. El fantasma es la posición del sujeto respecto al deseo como respuesta a la demanda del otro. Escribir la fórmula del fantasma con un algoritmo permite dejar abierto a que se despliegue en el análisis y sea el analista quien lea en esas letras las fijezas del fantasma que allí se coagula, donde se tratará siempre de eso que se muestra, allí donde el goce insiste. Una pequeña viñeta clínica. Es un paciente que atendí hace muchos años, consulta por sus frecuentes ataques de ira. Con voz gruesa, frases escuetas y el ceño fruncido instalado en su gesto, relata con mucha dificultad que su impotencia sexual lo sumerge en reiterados fracasos. Tiene la sensación de tener un manjar y no poder comerlo. Siempre tuvo la sensación de que las mujeres lo van a dejar. Con mucho dolor cuenta que su mamá fallece cuando tenía 2 años. Su papá vuelve a formar pareja y él se queda rotando por las casas de sus tías. Jugando a las escondidas en la casa de una de ellas, escucha oculto debajo de una mesa que él había sido adoptado, cuestión por la que nunca se animó a preguntar. Le dimos voz a ese niño de 2 años. Mamá, mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste? La posibilidad de haber sido adoptado comenzó a cuestionar su sensación de ser dejado. Se queja y se lamenta por el paso del tiempo. Sigue solo, sin pareja. Con 40 años se siente como desfasado 10 años. ¿10 años? Preguntó. Relata una serie de sueños donde va orinando en distintos lugares y asocia con un recuerdo de sus 6 años, cuando en la casa de una de sus tías tuvo que dormir con su prima de 16 en la misma cama. Y esa noche se hizo pis encima. Intervengo y digo con voz de niño: ojalá tuviera 10 años para comer ese manjar. Relata que hace unos meses esa misma prima le pidió prestar una importante suma de dinero, que ya se cumplió el plazo en que habían acordado la devolución, aún no se lo devolvió, y curiosamente él no enfureció. Leo: vení, prima, ahora tengo con qué responder. En esa misma sesión, cuando se va, dice: la semana que viene es feriado, ¿no? Nos vemos en 15 días. Intervengo, esta vez haciendo ademán de desesperada. Faltan 2 semanas para el feriado, basta de adelantarse. Se va riendo a carcajadas. Tiempo después nombra ese momento de su análisis como la bisagra. Paso ahora a la frase: el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo de amor. El párrafo que enmarca la frase comienza diciendo que es sobre la cama. Anticipa que se trata de cuestiones de alcoba. Nos dice Lacan, de sueños y de lo que se hace en la cama, abrazarse. ¿Pero de qué cuerpo hablamos? Habitamos en la dimensión, en lo dicho mansión, que modifica inexorablemente nuestra relación al cuerpo. El significante es la causa de goce.
El lenguaje será causa del cuerpo y a la vez lo que lo hará inalcanzable. Los cuerpos ya no son los cuerpos, no hay relación sexual. El amor viene a suplir la ausencia de relación sexual, intentando que el sujeto pueda tener la ilusión de alcanzar al objeto a través del cuerpo del partener. De eso se trata el drama del amor, de un encuentro que no encuentra. No hay relación sexual aun cuando el amor intente recubrir las diferencias. Relación sexual que no cesa de no escribirse. Pero el amor pide más, otra vez, una vez más. Termino con una anécdota. En Japón, estando en Okinawa, en un recital de música fusión latina, escucho que al finalizar el show, el público gritaba «encore, encore». Hace 30 años no tenía idea del Seminario 20, o mucho menos idea del Seminario 20, y recuerdo que en ese momento pensé, ¿por qué no lo dicen en japonés? Si existe el término mo ichido, palabra que tiene el número 1 en su escritura, que podría traducirse como una vez más. Años después, leyendo a Lacan, pienso que tal vez la formalidad del mo ichido, una vez más, no dice nada de eso que se transmite en la efusividad y el calor del ritmo del baile latino, y que hace vibrar al estadio, y que con ese juego de palabras por homofonía, Lacan subraya como encore. Nada más. Bueno, gracias, Andrea. La verdad, buenísimas las 3 exposiciones. Si les parece, pasamos al espacio de preguntas. Pueden ir levantando la mano, inclusive aquellos que nos escribieron, que también nos acercaron cuestiones muy jugosas de esta propuesta. Si están y tienen ganas. A ver. Acá está Martín Trigo. Bueno, yo diría que vayamos empezando con quienes se van animando a arriesgar sus comentarios. Desmuteate, Martín, y comenzá vos. Bueno, sí, gracias, Laura. ¿Cómo están? No, sencillamente para tirar de un hilo que planteó Fernanda y que me parece se fue trabajando, que es la cuestión del silencio, que juega como pérdida, y me pareció que hay una operación en lo imaginario en las otras exposiciones que puede hacer lugar a que el vacío entonces cobre como pérdida. Esa relación, digamos, entre lo que es el silencio, que hace alusión al vacío, y el atravesamiento de lo imaginario para alcanzar a que eso entonces juegue como pérdida. Simplemente compartir este pensamiento para, bueno, poner a rodar un poco la conversación. Bueno. Clara, si querés. Sí, bueno, muy agradecida por este trabajo que han presentado del foro. Yo percibo que hay un trabajo detrás de esto porque para la selección de las frases, del aforismo y de los matemas, de las fórmulas que han puesto en relación, evidentemente hay un trabajo detrás que cada una de las exposiciones en su estilo ofrecieron a la reflexión, y creo que es para abrir el debate también, porque hay algo que
alcanzo, digamos, a leer y lo agradezco porque se me ocurre a partir de lo que escuché decir, de lo que dijo Fernanda Restivo, bueno, que para mí es un gusto y motivo de aprendizaje leer ese libro de impredicatividad porque tiene un avance importante, lo recomiendo calurosamente. Aquí pone a trabajar algo que leo como en una línea de lo que no es signo de amor, ¿sí? El goce del otro, del cuerpo del otro, que lo, punto suspensivo, silencio, simboliza, no es signo de amor. De eso que no es signo de amor, hasta, o hacia, o con, o por, o para, pero no sin la significación vacía, en ese recorrido, ¿sí? Alcanzo a articular las tres ponencias, los tres trabajos, no sé cómo llamarles. A mí sí, son tres trabajos que nos han puesto a trabajar, en pro de la no sustancialización del objeto, porque pusieron a trabajar el vacío, ¿sí? A partir de este paso del signo a la significación vacía, de forma muy vibrante, y lo quiero agradecer porque muchas veces, digamos, corremos el riesgo de ontologizar el objeto y también al sujeto. Me parece que en estas tres ponencias hay algo que a mí me pone a trabajar, y es que en el recorrido de un análisis, ¿sí? Con esa pérdida que se ingresa, con ese vacío, ese silencio, que habita todo el tránsito de un análisis, con ese silencio se produce pérdida. La pérdida está a producir en el tránsito de un análisis como para hacer algo con esa significación vacía, que no sea del orden del síntoma que tape la falta en el otro. Y esto no es una pregunta para cada una de ustedes, sino que es como lo que me queda sonando, la resonancia de lo que recibí de estas tres ponencias, y lo agradezco, y agradezco el trabajo del foro, que permite esto, que posibilita esto. Gracias. Silvia Weinstein. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias a los expositores en relación a cómo han respondido a la invitación del foro, y agradezco al foro el estilo que hace verdaderamente a una transmisión, a un intercambio entre los analistas sobre saberes consagrados. Por lo tanto, yo voy a hacer preguntas breves para ver para ampliar un poco de lo que escuché a las tres que expusieron. Fernanda, muy interesante lo que vos decís, que el otro está por todas partes. Mi pregunta es, ¿cuál otro? Y si está por todas partes, ¿cómo es esto de que el otro no existe si está por todas partes? ¿Cómo lo pensás vos en relación a tu exposición y el concepto de impredicatividad? Me cuesta pronunciarlo. Bueno, Cristina, te quería preguntar acerca de una afirmación que hiciste en relación a que el goce del otro es fantasmático. Y mi pregunta es, ¿en qué sentido lo decís fantasmático? Porque uno podría decir que en el fantasma, justamente si hay un fantasma funcionando como respuesta del sujeto al deseo del otro, es que el otro no existe. Entonces digo, ¿es fantasmático o es pulsional? Y esta pregunta tiene que ver también con lo que trajo Andrea,
muy simpática tu exposición, Andrea, me gustó muchísimo, sobre todo lo que contaste del recital de Japón. Pero vos lo trajiste ya escrito en las fórmulas tanto del fantasma como de la pulsión, si tiene algo que ver con lo que dijo Cristina. Bueno, muchas gracias. Cristina Ochoa, participa a Cristina y después les volvemos a dar las palabras a Andrea Ginsato, Cristina Sáenz y a Fernanda, ¿les parece? Escuchamos, Cristina Ochoa. Bueno, gracias. Estás muteada, Cristina. Bueno, decía que gracias nuevamente al dispositivo del foro. Es muy oxigenante esto de escuchar la singularidad de cada lectura. Y me parece que esto está totalmente propiciado por la convocatoria que ustedes hacen, ¿no? Más allá de este otro valor que es retomar lo que se va recortando y caen como ejes de todo lo trabajado hasta ahora. O por lo menos yo lo escucho así. Bueno, precisamente la singularidad de estas lecturas daría para muchísimas interrogaciones y varios encuentros con muchos cafecitos en el medio, pero en principio, Fernanda, me interesó muchísimo tu lectura en muchos sentidos, pero sobre todo por esto que vos planteás como una lógica, lo que llamás yo escucho así que anuda tu presentación, una lógica de la economía de goce a producir. Me parecía muy interesante esto que planteás, lo que yo escucho, como lo que va anudando en el trabajo de un análisis por los efectos de anudamiento. Y me parecía interesante, bueno, varias cuestiones. Una, yo escuchaba, porque estoy especialmente interesada por eso, escuchaba que vos partís del inicio de la clase 1 de Ancor, donde Lacan creo que precisamente plantea una diferencia en relación a lo que es apariencia, cuando él marca también diferencias en relación a las fórmulas de la cortesía que trabajó en el Seminario de la Ética, y entiendo que se refiere a esta diferencia entre lo que es la apariencia en lo social, como sostenimiento de alguna posición de ser, que él también planteó que a veces lleva a la hipocresía, de lo que es la apariencia en el discurso del analista, que remite a un vacío y que indica ese lugar de vacío. Y me parecía que es por eso que él parte con esta terminología tan freudiana, ¿no?, de referirse a su no querer saber nada de eso. Es Freud el que plantea, creo que es en Pérdida de la Realidad, Neurosis y Psicosis, que de lo que se trata precisamente en la neurosis es de no querer saber nada de eso que de todas maneras es irremediable para todas las estructuras. Y esto marca una posición diferente. Pero más allá de hacer de esto una cuestión de terminología, porque me parece que ahí está señalando desde el inicio que de lo único que se trata, y yo escuchaba esto en tu exposición, lo único que podemos hacer es trabajar respecto del posicionamiento singular respecto de ese irreductible. En ese sentido entendía que este otro que vos planteás, que entonces aparece, tiene que ver con ese lugar de vacío. Pero me parecía interesante porque entonces yo escucho que ahí hay otro señalamiento, que es cómo leemos la cuestión de los efectos. Porque si esto es así, o yo creí entender que esto era así en tu exposición, los efectos son efectos de anudamiento. Con lo cual, no sé si uno ya podría pensar el cuerpo como homologándolo a los efectos en lo imaginario, sino preguntarnos cada vez de qué cuerpo se trata en la enunciación de un sujeto singular en ese momento. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces,
se me arma, y con lo que fui escuchando de todas las exposiciones, lo que Lacan dice y acentúa como entonces que el goce del otro no es el del cuerpo del otro no es signo de amor, como un punto que anuda con lo que plantea después, la página 64, final de la clase 4, cuando vuelve a trabajar la cuestión del signo. Porque me parece, y yo escucho algo de esto en tu exposición, me parece muy interesante, que en el mismo punto donde se puede hacer consistencia de ser, ¿no? Dándole consistencia al decir del otro como lugar de goce y de existencia de ser para un sujeto, lo que puede anudar como efecto de apertura. Lacan en esa página habla de que el signo no es signo de algo, pero sí es signo de que hay sujeto. Con lo cual anuda en el mismo lugar de la relación al otro, ahí mismo, según las operaciones del analista, entiendo yo, hacer de ese lugar consistencia de goce del otro, y esa es una posición de goce, o, ¿no?, según cómo se vaya trabajando y las aperturas y rodeos como límite, ¿no?, a esto del no sentido que quería escuchar en tu exposición, lo que puede ser en ese mismo punto lugar de angustia, agregaría, no está dicho en esa frase, pero sí como lugar de apertura al deseo. Los signos, así en plural, del otro, que si no le damos consistencia de ser y coagulación en un sentido, en ese mismo punto, digo, como posibilidad de apertura, por ejemplo, al deseo. Bueno, no sé, son tantas cosas que no sé hasta dónde pude transmitir lo que se me fue armando, pero muchísimas gracias. Bueno, damos las palabras de los expositores, pero además les recuerdo que en cualquier momento de las participaciones ustedes pueden levantar la manito y pedir hacer sus comentarios. No sé, Cristina, Fernanda, Andrea, quien quiera, puede comenzar. ¿No? Sí. Bueno, estaba esperando, Ahí está. Perdón, Laura, estaba Sí. esperando si de pronto Fernanda tomaba por orden de exposición, digamos. Si Fernanda quiere intervenir primero, le cedo la palabra. Le iba a responder a Silvia Weinstein la pregunta que me dirigiera, pero si Fernanda quiere participar primero... No, me da igual. Dale, bueno. Le respondo la pregunta que fue dirigida a mí de Silvia. Justamente al final del trabajo que yo leí, Lacan plantea de que la demanda del otro toma como función de objeto en el fantasma, y ahí el fantasma se reduce a la pulsión. O sea, la pregunta que vos haces, Silvia, justamente casi el final de lo que leí. Y en donde la función del matema de la demanda funciona como señuelo, plantea Lacan, de la estructura fantasmática en el neurótico. O sea que efectivamente ahí el fantasma estaría reducido a la pulsión. Esa es la respuesta para Silvia. Fernanda. Silvia, estoy retomando la frase de Lacan. Yo parto de ahí cuando digo esto que me preguntas. Él dice, mientras está formulando esa frase, se interrumpe cuando va a decir, dice el otro con, porque ya nos ha machacado mucho las orejas con esa A mayúscula que entiendo yo en otro momento, ¿no? Más o menos oportunamente, esa A mayúscula venía delante del otro y que ahora viene después. Y que entonces, dice él, ¿no?, anda por todas partes.
Yo entiendo que es una colocación entonces distinta, ¿no? que le está dando a esta A mayúscula, que la que en aquel momento le dio, donde estaba antes, y que en este momento entonces se refiere justamente que lo que está por todas partes es ese vacío, ¿sí? Que es la inexistencia misma de en la medida que ahora está por detrás. Ese infinito actual sería, que ya no es potencial por estar por delante. Creo que hay una referencia al vacío potencial, porque está ahí nomás en la clase cuando habla de Zenón, de Aquiles y de la tortuga, está muy cerquita ahí de la referencia del infinito potencial, y me parece que está situando en esta frase que formula, que va a escribir a la salida, una incorporación de esta inexistencia de y entonces ese vacío es el que está por todas partes ya como infinito actual. Y Cristina, sí, esa es la apertura al deseo, sí. Creo que de lo que comentaste, para que pudiéramos conversar, me haces una pregunta y te digo que sí. Pensaba en los comentarios tanto de Clara como de Silvia, que una paciente el otro día me acerca a una entrevista a un escritor, y en una parte el escritor responde que escribir es darle la batalla al vacío con palabras, ¿no? Me pareció poética. Obviamente los escritores siempre dicen mejor como esta forma, ¿no? De intentar acercarse, ¿no? A poder decir mejor. Quería hacer un comentario de algo que me reencontré hace un tiempito en relación a estas cuestiones que traía inclusive Cristina Ochoa en su pregunta acerca de la dirección de la cura, de hacer consistir el goce del otro, de la línea de hacer consistir el goce del otro como goce superyoico en definitiva, ¿no? Voraz, o la línea que dirigiría, atravesando la vía del fantasma, poder vehiculizar o facilitar la apertura por el lado del deseo. Recordé un poema que escribió Sheila Blanco. Sheila Blanco es una cantante, música, cantautora de 40 años, maravillosa, con registro de soprano, que canta cosas muy modernas y que escribió acerca de sí misma un poema que se llama Los pájaros negros. Ella dice: están concentrados en el vértigo y la incertidumbre que siento en ocasiones a la hora de mostrarme, a la hora de actuar, que es lo que para mí supone enseñar algo de lo que he creado. Es muy cortito, por eso me voy a permitir leérselos, pero creo que es totalmente pertinente a qué es el goce del otro voraz y qué es atravesar el fantasma. Ella dice: ahí vienen los pájaros negros a picotearme, ahí vienen los pájaros negros a pisotearme, ahí vienen graznando sus gritos a perturbarme, que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. Ahí vienen con sus plumas negras, erizando el viento, ahí quieren clavarme sus garras en el pensamiento. Que dejen marchar a esta pobre con su recuerdo, que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo. Y después, más tranquila, cierra el poema de esta manera: ahí marchan los pájaros negros con las alas rotas, ahí marchan los pájaros negros, ya me dejan sola, ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca, y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. ¿No? Es
a mí me pareció magistralmente, bueno, cantado por ella es realmente alucinante, pero me pareció que el temor al retorno del goce del otro cuando justamente atravesando el fantasma se está pudiendo encontrar con el camino de su deseo, ¿no? Bueno, esto me había sugerido. Cristina Ochoa, ¿querés tomar la palabra? No, iba a agregar algo más, pero estuvo muy elocuente Fernanda cuando intervino, ¿no? Ahí ya aparecía esta cuestión, me parece, porque cuando ella hablaba de esto del lugar del otro, de ser sostenido como lugar de goce a esto que se puede producir y que aparece por todos lados, a mí me hacía recordar la frase de Lacan del trabajo en relación al saber, como la destitución de eso, y Lacan dice, de todo lo que se creyó ser, que es lo que vemos en un análisis, ¿no? Yo no sé si puedo decir muchas más cosas, pero el efecto que uno puede, del cual puede dar cuenta en algunos análisis, es de la caída de precisamente de todo, ¿no? Cuando dice, de todo lo que se creyó ser, me hizo recordar esto que decía Fernanda, esto que aparece en todos lugares, pero como lugar de falta, ¿no? Ya como ninguna garantía. Pero entonces se me ocurría hacer una pregunta por ahí en relación a lo que decía Cristina, ¿no? Cuando Cristina decía, soy lo que fui dicho ser, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿soy lo que fui dicho ser o soy lo que sostengo como dicho ser? ¿Soy lo que sostengo como verdad en lo dicho? Digo porque me parece, a esto me parece que es un punto, ¿no? Donde yo pienso esta cuestión del anudamiento, ¿no? Y de la posibilidad de pensar de un cambio en la posición subjetiva, en la enunciación, digamos, ¿no? Y en ese sentido también la dimensión del cuerpo. El cuerpo es la imagen, ¿no? Cuando el cuerpo que aparece en un análisis es una caca, es una imagen, ¿no? También puede ser una mierda para el otro, pero es otra dimensión. Digo, me parece, por eso decía la pregunta de qué es el cuerpo cada vez, ¿no? En la enunciación de un sujeto, ¿no? Si me habrían estas preguntas. Cristina Sáenz. Sí, estoy con un poco de problema con la red. Si no se me escucha, paso al celular. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, se escucha bien. Bueno, sí, estoy de acuerdo con vos, Cristina, lo que planteas, pero me parece que es un segundo tiempo. Cuando Lacan plantea identificado un puro significante, dice soy, estoy, ¿no? Ahí se te perdió la voz. Como trabajo de análisis, ¿no? El sujeto no se da cuenta que está sosteniendo eso que fui dicho. No sé cómo pasar a... Ahora estoy mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Estás con Wi-Fi en los dos dispositivos, Cristina? Ahí se fue. Ahí quedó desconectada, ¿no? Yo no la veo, por lo menos en pantalla. Ahora. Ahora sí. Ahora bien. Sí. Bueno, no, que yo tomaba la frase de Lacan que dice el sujeto identificado, un puro significante, donde soy, estoy, plantea. Y acuerdo que sostiene el sujeto ese lugar que fue dicho, pero me parece que es un segundo tiempo de anudamiento, de enlace, de caída, ¿no? De ese lugar que sostengo, pero el sujeto no está advertido que ese fui dicho es lo que sostiene. Me parece que es producto del trabajo de análisis. Hasta ahí. Sí. Eva Lerner.
Hola, gracias por las exposiciones a todos. Le quería preguntar a Andrea, Andrea, ¿qué quisiste ilustrar con el ejemplo clínico respecto a los matemas que no pude agarrar? Desmuteate. No, hacemos una cosa, Eva, ¿estás de acuerdo en que pregunte Viviana San Martín y si surgen un poco más participantes, tomamos 3 o 4 y si no, después de Viviana contestan? ¿Estás de acuerdo? Sí. Vivi. Sí, hola. Bueno, muchas gracias a las 3 como les escribí. Sí, a mí me había quedado también en relación al caso que presentó Andrea y un poco por cómo iba la discusión, esto último que decía por ahí Cristina Ochoa de qué cuerpo cada vez. Me resultó interesante esa intervención que vos decías, le dimos voz, ¿no? Y como que parecía que había algo más, que el analista dijera algo, sino que además hacía como una especie de dramatización de algún personaje, digamos, ¿no? Como si hubiera una forma ahí de darle cuerpo a algo que no la tenía, o sea, que no es solo el dicho, sino que en esa forma de intervención había una forma de darle cuerpo a algo que no tenía cuerpo. No sé si lo pensaste así, Andrea. Laura, ¿puedo responder? Dale, dale porque las 2 preguntas te las han hecho a vos, así que sí. Sí, quise ilustrar un poco el matema del fantasma. Lo traje a propósito del matema del fantasma en relación a cómo se escuchaba en su decir, ¿no? Lo que no podía decir. De alguna manera era un paciente con muchas dificultades para hablar, estaba siempre enojado, quejoso, todo le salía mal, según él, y ponerle voz era de alguna manera poder leer eso que mostraba eso que mostraba sin poder decirlo. Por eso el trabajo fue ponerle voz. La lectura de eso que se mostró, de alguna manera, hacía poder empezar a hacer circular, incluso, digamos, gradualmente, ¿no? Aparecieron cosas muy infantiles. A un chico al que no se le habló, se lo fue poniendo en distintos lugares. Espera un poquito. Está silenciada, Laura. Les pediría que cierren los micrófonos quienes no están hablando, ¿sí? Seguí, Andrea, por favor. Sí, la intervención era darle voz a esas situaciones en donde él respondía a la demanda del otro, ¿no? Sin saberlo. La fijeza del fantasma lo hacía mostrar esas situaciones que, bueno, fuimos leyendo juntos durante su análisis. No sé si respondí. Está la pregunta de Viviana. Eva, si vos no estás pidiendo la mano ahora, bajá la manito. Quita tu manito. Están Viviana San Martín, que ya te preguntó, y después Silvia Weinstein. Vos, Andrea, porque Vivi ya te hizo tu... Sí, respondí ambas. Claro, las respondí juntas. De qué manera darle voz a eso que él no podía decir, ¿no? Y mostraba en la escena del análisis. Perfecto. Entonces, Silvia Weinstein, desmuteate. Bueno, sí. Se me acaba de ocurrir algo, por eso me resulta tan interesante esta dinámica del foro, que no lo había pensado antes, ¿no? A propósito de lo que dijo recién Andrea, ella, en su lugar de analista y desde la función deseo del analista, le pone voz en esa intervención, es una voz muy especial. Si no podríamos pensar que en aquellos casos, ya yendo a la clínica, donde decimos
los pacientes, a tal paciente no habla, le cuesta hablar, no sé cómo intervenir, que una relación al inconsciente, bla, bla, bla. Si esa intervención en verdad no es un modo de leer la enunciación de los enunciados. Eso quería, casi lo formulo como una pregunta que se me ocurrió después de escuchar las otras intervenciones. Silvia, la enunciación del enunciado que no es dicho. Del dicho, claro, porque ella dijo. Claro, sí. Claro. Sí, a eso me refiero. Sí. No que lo no dicho pasa a ser algo que dice el analista porque se le ocurre, le da sentido. No, justamente el modo de la voz, el tipo de voz que usa, darle voz, si no lo podemos pensar como una de las funciones del analista, que es, digamos, leer, a través de lo que se escucha, leer y hacer una escritura al analizante de una enunciación que no pudo ser formulada a través del enunciado del analizante. No sé si lo digo claro. Incluso leer eso que se muestra, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, a mí me suena a que cuando vos decís, Silvia, si no lo podemos leer o pensar o conceptualizar de esta manera como una de las funciones del analista, una de las caras de la función del analista, del deseo del analista, me parece que es conceptualizar aquello que hacemos, porque muchas veces nos vemos llevados a este tipo de intervenciones que cargamos a la cuenta de los comentarios, ¿no? Sí. A ver, yo tengo a Cristina Ochoa y... Bueno. En relación a esto que decía Silvia, que me parece que es interesante, porque trae la pregunta, bueno, de las intervenciones del analista y cómo pensamos la estructura subjetiva, porque el foro planteó todo el trabajo durante todo el año enmarcado en el no hay relación sexual. Entiendo que el no hay relación sexual alude, hoy Fernanda lo mencionó también, a lo que es un irreductible en la estructura. En ese sentido, digo, ¿cómo pensamos la metáfora, no? Porque la metáfora no es lo que se dice de manera deformada respecto de lo que no está dicho y podría decirse, sino que el concepto que entiendo de metáfora para la estructura del inconsciente es cómo se dice lo imposible de decir. Y en ese sentido, digo, me parece que la lectura siempre está implicando ese imposible de decir, ¿no? Digo, siempre hay algo de lo que falta en el enunciado y que, bueno, como vacío, como sea, digo, porque hablar de vacío a veces le da como una cosa de sentido acabado, pero digo, en el cada vez me parece que está esto que vos planteabas, Silvia, ¿no? Lo que es imposible de decir. José Suberman. Desmuteate, José. Sí, gracias, Laura. Bueno, dos cosas. Primero, que respecto del caso que trajo Andrea, que me pareció precioso, no solo porque leyó en los 3 registros, sino porque respondió también con el gesto. Lo que Freud enseña en Construcciones en Psicoanálisis, ella también lo tomó en la musicalidad de lo que se decía y en cómo lo respondía. Me parece que es muy lindo para no dejar al analista como el que está
pasivamente sentado en su sillón, interpretando solo lo simbólico, ¿cierto? Ahí el gesto fue muy elocuente y apuntó justamente a que aparezca el deseo. A mí me gustó mucho. La otra cosa es que vuelvo sobre las frases, porque a mí me parece que cuando Lacan pone ahí el lo con mayúscula, el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo de amor. Me parece que es una clara referencia, en principio a Cristo, porque lo pone con mayúscula. Vieron que toda la mitología cristiana es que el sufrimiento de Cristo es la prueba de cuánto nos ama a todos sus hermanos, ¿cierto? Entonces, ni el sufrimiento de Cristo, ni el sufrimiento de la Idishemame son signo de amor. Que alguien que te diga, ¿sabes cómo sufrir por vos? ¿Cierto? No me representa ningún gesto amoroso. Creo que esto es lo que está planteado en esta frase que quise volver a tomar. Gracias. Cristina Sáenz. Desmuteate, Cristina. Que acuerdo con José, con lo que estaba diciendo, yo lo tomaba por ese lado, el lo, como un representante de lo que me viene como demanda o como capricho del otro, el lo simboliza, y que vuelvo a tomar lo que estaba intentando plantear, inclusive cuando Freud dice que el amor de una madre es un amor narcisístico, ¿no? Este amor a partir del sacrificio de la Irish Mame o del Cristo crucificado, ¿no? También se aviva un minuto antes Cristo cuando le dice, Padre, que me hiciste, ¿no? Creo que en ese punto está más referido al sí mismo que al amor al Hijo. Quería hacer este comentario porque de acuerdo con José en lo que estaba planteando. Desde ese lugar yo tomaba lo de no es signo de amor. Hasta ahí. A ver. ¿Hay más intervenciones, preguntas, comentarios? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Hacela. Por no levante la manita a Fernanda. Con respecto a algo que me parece que es una apuesta fuerte en relación a esta A que no predica. Porque estamos hablando todo el tiempo de la, del otro con mayúscula, y a mí se me viene una frase, hubo un comentario y una pregunta en relación, creo que la hizo Cristina, ¿a qué cuerpo, no? ¿Cuál cuerpo? Y me venía la frase del seminario 14, creo que es cuando Lacan dice, si no se dieron cuenta todavía, el cuerpo es el otro con mayúscula, ¿no? Y está, digamos, como destinado a recibir la marca, la marca, digamos, de la entrada en el lenguaje, ¿no? En el mundo de cultura. La pregunta es, o es un pedido, ¿podrías decirnos un poco más de esta A que no predica y está por todas partes? Estás silenciada, Fernanda. Ahí. Ahora sí. A mí, Clara, lo que me pareció un hallazgo de tanto que me metí en esta clase y encontré esto, es haber encontrado en esta detención que hace Lacan cuando está formulando esta frase,
que se detiene ahí donde podría esta A pasar delante y quedar del lado de la predicación. Y por delante quedaría del lado de la predicación. Algo a alcanzar, un lugar de una batería de significantes, por eso dice oportunamente en otro momento, ¿no? Un lugar a alcanzar como reservorio del saber. Haber encontrado ahí que mandó esa A detrás, ¿no? Que detrás es a ese lugar de silencio, casi podría pensar a la represión primordial, digo, a ese lugar de silencio. Desde ahí, que diga que está por todas partes, me llevó a esta lógica del estallido del universo del discurso, donde justamente el vacío y el saber que podemos tener en relación al vacío es algo más que nos envuelve a algo que podemos llegar a capturar. Me vino una frase que me encanta de Marguerite Duras, que dice, en el libro Escribir, que dice, cuando se trata de escribir, dice, bueno, para empezar, uno se pregunta, ¿qué es este silencio que nos rodea? Y luego se escribe. Eso me viene ahora por decirte. Sí. ¿Puedo decir algo, Laura? Sí, después hay una pregunta más de Rosita B, pero si es cortito, sí, porque faltan 9 minutos. Porque yo encontraba entre el A que no predica, digamos, ese A, del que se puede predicar, pero que no predica, pero está en todas partes, me lo motivó la expresión de Andrea cuando terminaba su trabajo con el Angkor Angkor. ¿Por qué estos japoneses gritaban así? Y era Angkor, era el cuerpo, ¿sí? Y estaba por delante, por detrás, envolviendo, digamos, algo que no se puede predicar sino en esa resonancia del cuerpo, y que después, además, Andrea también aportó una hermosa frase con respecto a la lucha que dan las palabras desde la pluma de un poeta, ¿no? Lo dijo Andrea. Esto quería comentar, muy agradecida por las cosas que han producido y me han hecho pensar. Gracias. Rosita, habilita el micrófono, Rosa. Tienes razón, quiero hablar con el silencio. Bueno, después de escuchar tanta falta estructural, tanto vacío que nos invade, pregunto, a ver quién me puede aclarar, y después de escucharlo a José Suberman, hablando de la Mame, que me toca la fibra íntima, ¿a qué vamos a considerar signo de amor? Así de simple es mi pregunta. No te escuché la pregunta, repetí. ¿A qué vamos a considerar signo de amor? Ah. ¿Te puede decir algo? Y un signo de amor puede ser la emergencia del deseo en relación al otro, ¿no? Cuando se sostiene un hijo, por ejemplo. Es otra modalidad. Me parece que cuando Lacan, después en esa clase, donde en esa misma clase habla de otros efectos, otros signos, ¿no? Y dice, hay, yo entiendo, entre dos, signos de sujeto. A lo mejor cuando le ponemos nombre ya es difícil, ¿no? Porque uno siempre coagula sentidos, ¿no? Pero
pero algo del orden del deseo puede ser uno de los nombres le podríamos dar un signo de amor. Como emergencia de la posibilidad, porque él dice que en ese mismo punto, donde habló de que el goce del otro no es signo de amor, después está hablando de estos efectos de sujeto dando vueltas en los análisis que pueden ser un lugar de emergencia de otra cosa. Y habla del deseo. Y también de lo que puede ser, dice, el inicio del amor. Sí, transmitir la falta podría pensarse, ¿no? Claro, otro, ¿no? Y ¿puedo decir algo? Sí. A ver, Rosy. Que de cualquier modo le damos consistencia a lo fantasmático. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Puedo decir algo? Carolina, sí, dale. Sí, no, me encantó esta pregunta de Rosita, la verdad que me encantó porque me parece que pone en acto algo de lo que se dijo, de lo que trajo Fernanda, ¿no? Me quedan dando vueltas de lo hermoso que trajo Andrea y Cristina también. Como bueno, esa respuesta es a producir, no sé si hay signo de amor, ¿no? Esa respuesta es que la esté por todas partes y no como un saber. Podría citarte, bueno, mira, en el Seminario de la Transferencia Lacan habla de la metáfora del amor y habla de Aquiles y bla. Pero no importa, me parece que eso es a producir de una forma absolutamente singular, en cada transferencia y en cada amor, que no tiene nada que ver uno con... Me encantó esa pregunta, la verdad, re linda. Bueno, Eva, José, y ya después cerramos, paso un anuncio acerca de la próxima reunión. Eva. Sí, no, quería decir respecto a la pregunta de Rosita, que no es lo que él se pregunta en este capítulo por el amor, sino que no porque cogemos nos amamos. O sea que el goce del cuerpo del otro no es signo de amor. Digo porque, bueno, que el acento me parece que estaba ahí, no en la pregunta por el amor. No sé si te responde también. Sí. Si no es eso, también es una respuesta, que no es porque cogemos nos amamos. Además podemos amarnos. Yo creía que sí. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Eva. Tampoco el orgasmo es signo de amor, ¿cierto? Las histéricas cuentan que por ahí acaban con quien no quieren y con quien quisieran acabar no pueden. Pero una cosa dice Lacan, que el cambio de discurso es signo de amor, y como tal es un signo a quebrar, es decir, a ser significante. Pero el cambio de discurso es signo de amor. Él lo dice en el 17. Bueno. Bueno, un aviso previo a que se vayan. En el mes de septiembre no va a haber foro porque vamos a estar en el marco de las asambleas de primer año de gestión. Así que nuestra próxima reunión es el 18 de octubre, de nuestra próxima reunión de foro. Justo bueno, San Perón. Al día siguiente. No, el 17 es el día de la lealtad. Perón decía mañana es San Perón, por eso. Bueno, entonces es el día de San Perón, ahí va. Sí. Bueno. No se lo tomen a pecho, por Dios. Chao, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.